No, pero bueno, soy Andrés Barrera González, profesor de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Alto, porque me ha citado por un lado a Noam Chomsky, que es uno de mis favoritos pensadores, y también estoy muy de acuerdo con esa idea de vincular la reflexión con la acción. Y por otro lado me ha dicho que antes que yo aquí estuvo hablando Joseph Stiglitz, que es también otra persona, creo, muy importante, un gran pensador, un gran economista, también una referencia, creo que moral y política para los movimientos, digamos, antiguerra, entre otros, ¿no?, contra la guerra, que es uno de los ejes de la presentación que yo voy a hacer. Y estoy, mientras os hablo, calculando cómo hacerlo, ¿no?, y cómo empezar, porque la manera en que se empieza suele determinar la manera en que se desarrollan las cosas y se concluye. Y a lo mejor necesito un poco vuestra ayuda o opiniones, a ver si lo que queréis es que os dé una clase como les doy a Paul Roger o a Rebeca cada día, y podríamos estar aquí una hora o una hora y media o dos, que creo que nadie quiere que eso ocurra, sobre todo con el día tan bueno que hace. O bien si hacemos una especie de tertulia, y yo lo que haría es introducir esa tertulia de la manera más breve. Bueno, quizás me extendería más de lo que es habitual en una cosa de ese tipo. En todo caso, sentíos completamente libres para en cualquier momento interrumpirme, que me vendría muy bien para hacerme una pregunta o para hacer que recapacite un poco sobre el ritmo de mi charla, o incluso para hacer alguna sugerencia de cómo se pueden hacer mejor las cosas. Por favor, hacedlo. Yo me siento entre amigos, me siento entre personas que tienen, imagino, todas las mejores intenciones de que lo que hagamos aquí hoy sea útil para todos, ¿no?, para la reflexión y eventualmente para la acción. Lo que haré será dos cosas, o esta presentación tendrá dos partes. En primer lugar, haré una evaluación o un análisis, digamos, muy somero, muy telegráfico, de las causas de las guerras, y me centraré en un primus movens, que son los Estados Unidos de Norteamérica, en el desencadenamiento de la mayor parte de las guerras que afectan y afligen a la humanidad durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y en la segunda parte lo que trataré es de responder a una famosa pregunta solemne que hizo un tal Vladimir Ilich Lenin: ¿qué hacer frente a estas circunstancias, este estado de las cosas en el mundo que no nos satisface y que nos llena de gran preocupación? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y en esa segunda parte la presentación girará en torno a la idea del papel que pueden jugar los llamados tribunales Russell, evocando el primero de ellos, que se creó, que se estableció para juzgar a los Estados Unidos por los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo de Vietnam. Ha habido otros tribunales Russell con esta misma idea. El último de ellos, o el penúltimo, es el conformado en 2012-2013 para juzgar al Estado de Israel por los crímenes cometidos en Palestina y en Gaza, muy en particular, ¿no? Bien, a lo largo del siglo XIX, los asuntos mundiales estaban dominados por las grandes potencias coloniales e imperiales de Europa, Gran Bretaña, Francia, Austria, Alemania, que rivalizaban y competían entre sí por los recursos del mundo. Y esta rivalidad y esta competencia alcanzó su apogeo a finales del siglo. Este es el trasfondo también en el que llevó a Europa a la guerra y a la catástrofe
durante los años 1914-1918. Es el escenario sobre el que se representa el primer acto en el dramático declive de la hegemonía mundial de Europa. El segundo y último acto de la apoteósica caída de Europa como eje del poder mundial ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que de nuevo tuvo al continente como su principal teatro de operaciones. La Segunda Guerra Mundial, la primera, pero en mayor medida la segunda, trajo consigo una destrucción material sin precedentes y se cobró un precio terrible en vidas humanas. También condujo al primer holocausto nuclear provocado por la decisión arbitraria del gobierno de los Estados Unidos, de su presidente Truman, de probar las recientemente construidas bombas atómicas sobre la población civil indefensa de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Al tiempo, lo que se trataba, desde la perspectiva, imagino, del poder norteamericano, es demostrar a su gran aliado en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, la ventaja que a partir de ese momento le proporcionaba el hecho de tener la bomba atómica, ¿no? Bueno, como consecuencia de la guerra, de estas dos guerras, la segunda en particular, Europa, incluida la Unión Soviética en particular, quedó completamente devastada, y esto sentó las bases para el predominio de los Estados Unidos, dado que su territorio se mantuvo al margen de los desastres de la guerra. De hecho, su economía y su producción industrial se beneficiaron enormemente de la misma, de principio a fin. La consecuencia es que Europa occidental, Europa en general, y por extensión el mundo, se hizo completamente dependiente y acabó cada vez más subordinada a los Estados Unidos en todas las dimensiones fundamentales: económica, política, militar, incluso cultural, ¿no? Y este giro de las cosas se reforzó con el establecimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1949, la OTAN, cuyo fin expreso era hacer frente, estoy hablando de 4 años después de terminar la guerra, el fin de la OTAN es hacer frente a la amenaza percibida o declarada que procedería de su antiguo aliado circunstancial, en cierto modo, durante la guerra, la Unión Soviética, por la escasa disposición de esta a ceder ante la nueva configuración del orden mundial presidido por los Estados Unidos de América. Con la creación de la OTAN, los Estados Unidos, acompañados por sus fieles y obedientes aliados occidentales europeos, subieron de este modo la apuesta estratégica en su confrontación con la Unión Soviética y declararon la inauguración oficial de la llamada Guerra Fría. En realidad, la hostilidad hacia el poder ruso-soviético venía de mucho más atrás y se intensificó tras el triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917, revelándose de manera muy evidente, por ejemplo, también más adelante en el contexto y escenario de la Guerra Civil de España de 1936-39. La desconfianza y abierta hostilidad de la URSS hacia la URSS queda meramente en suspenso durante los años de la Segunda Guerra, a la espera de un desenlace que tal vez resultase ser más favorable o esperado, no el más favorable o esperado por algunos de los poderes hegemónicos en la sombra del llamado mundo occidental. La OTAN, bueno, no seguiré estas sugerencias. Entonces, ¿qué es lo que esperaba en Occidente? ¿Qué es lo que esperaba Estados Unidos y Occidente en cuanto al desenlace de la guerra? Porque esto nos llevaría muy lejos y pero si a alguien le interesa saber qué es lo que tengo en mente, lo puedo explicar si hay alguna pregunta. La OTAN nace oficialmente como una organización político-militar para la defensa de sus miembros contra cualquier agresión exterior. Sin embargo, es interesante observar que a lo largo de todos estos años de su historia, el fundamental artículo 5, que exige a los Estados miembros acudir en ayuda de cualquier otro miembro sujeto a una agresión armada, ha sido invocado de manera expresa una sola vez. Y lo hizo Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Este llamado a la solidaridad de los aliados atlantistas, por parte, por cierto, de un agresor que era complicado identificar, ¿no? Que no tiene un territorio, que no tiene un gobierno, ¿no? Y por lo tanto, ¿a quién van a dirigir, digamos, sus acciones militares la OTAN para defenderse de esta agresión? Es una cuestión sobre la que merecería la pena extenderse, ¿no? Este llamado, en todo caso, a la solidaridad de los aliados atlantistas ante los retos del terrorismo internacional involucra de manera efectiva o abre, digamos, una nueva fase en el papel de la OTAN al comienzo del tercer milenio, ¿no? Al involucrar de manera efectiva a los miembros de la alianza en la etiquetada guerra global contra el terror. Una ignominiosa guerra de objetivos difusos, indefinidos, inaprensibles, en la que el terrorismo islamista se convierte en el fantasmagórico pero conveniente enemigo mutante que sustituye a la ahora inexistente amenaza ruso-soviética o soviético-comunista. De manera que la estrategia de la guerra perpetua, sin fin ni propósito definido, salvo el propio mantenimiento de las actividades bélicas abiertas y encubiertas y la extensión del caos y la destrucción que las acompañan, pueda seguir implementándose. Como parte de la guerra global contra el terrorismo, sin límites temporales o espaciales, pronto veremos a los Estados Unidos y a la OTAN, a utilizar a la OTAN como herramienta conveniente para intervenir a su arbitrio más allá de su jurisdicción y de su territorialidad, contraviniendo además flagrantemente su misión defensiva estatutaria y fundacional. Y esto queda bien patente, además, por otro lado, ante el silencio o complicidad incluso de organizaciones como las Naciones Unidas. En el momento en que se produce o decide Estados Unidos, y acompañado de sus aliados, entre comillas, de la OTAN, invadir países como Afganistán en 2001, Irak en 2003, etcétera, etcétera, ¿no? También observamos en este contexto la transformación de la OTAN, como he dicho, en un instrumento de agresión al servicio del imperialismo americano, con los masivos bombardeos llevados a cabo contra países soberanos como Yugoslavia, Serbia en 1999, Libia en 2011 y lo que estuvo a punto de ocurrir con Siria en 2013, y que viene ocurriendo desde 2011, una vez acabado la operación en Libia, pues trasladaron a sus ejércitos islamistas, falsos ejércitos islamistas, para continuar una labor similar en otro país árabe, Siria. Retornando al ámbito europeo, no deben pasarse por alto dos circunstancias importantes en lo que se refiere a las transformaciones de la misión de la OTAN, tal como se define en la práctica, sino en sus estatutos. Se trata de un conjunto de hechos que son el resultado visible de la implementación de una agenda oculta o en todo caso no expresamente articulada de la OTAN. En primer lugar, el sombrío capítulo de los anales de las actividades subversivas verdaderamente terroristas, terrorismo de Estado, como lo denomina Noam Chomsky, en un libro hecho junto con André Vilcek, que son promovidos actividades subversivas terroristas. Anteayer en Turquía hemos tenido unos 2 o 3 ejemplos: la masacre de Ankara, el asesinato de este líder, de este abogado, además activista por la paz y por la reconciliación en Turquía, que ha sido vilmente asesinado probablemente por una de estas unidades Stay Behind promovidas por la OTAN, ¿no? Pero es un capítulo muy largo, el de estas actividades subversivas terroristas promovidas por ciertos aparatos en la sombra o estados profundos dentro de los estados de países miembros de la Alianza, así como ataques de falsa bandera ejecutados también por estos ejércitos secretos de la OTAN, es decir, unidades paramilitares conocidas como elementos Stay Behind de un ejército en la sombra y en la retaguardia, que se dirigen
en los años 70 y 80, por ejemplo, contra los partidos de izquierda y comunistas en los territorios de los propios Estados miembros de la Alianza, Italia, Bélgica, directa o indirectamente buscando su desprestigio. Se trata, por ejemplo, de las conocidas como operaciones Gladio, concebidas y ejecutadas en la temprana posguerra con el objetivo de evitar o dinamitar, y nunca mejor dicho, la ascensión a las instituciones del Estado del Partido Comunista Italiano. Estamos hablando de una tenebrosa guerra sucia, pespunteada por innumerables operaciones encubiertas y episodios de extrema violencia que tienen víctimas propiciatorias en indefensos ciudadanos, como por ejemplo los hechos ocurridos en la Plaza Fontana de Milán o en la estación de ferrocarril de Bolonia. Acciones terroristas que suelen tener como escenario en zonas urbanas habitualmente, que tenía como objetivo desacreditar a los movimientos de izquierda o comunistas en Italia y otros lugares de Europa Occidental. Es un capítulo de una triste historia en Europa, conocida en Italia como los años de plomo. En segundo lugar, no puede pasarse por alto la continua expansión de la OTAN hacia el este de Europa, en una persistente campaña dirigida a incorporar a la organización a los países del antiguo bloque comunista en Europa Central y Oriental, incluyendo las periferias de la propia Unión Soviética. Una insensata política neoimperialista que es llevada al paroxismo bajo el impulso y órdenes de los gobiernos de turno en los Estados Unidos desde la década de los 90 hasta nuestros días, convirtiendo a la OTAN en una mera herramienta al servicio del imperio global, el fin de la historia, en flagrante violación de las garantías solemnes, este último episodio, dadas en su momento a Rusia y a la Unión, todavía era la Unión Soviética, a Gorbachov, como parte de los acuerdos implícitos que allanaron el camino a la apertura del muro de Berlín, la reunificación de Alemania y la disolución del Pacto de Varsovia. En suma, tras la caída del muro, la propia disolución de la Unión Soviética, se tira por la borda, observamos cómo se tira por la borda una preciosa oportunidad de establecer verdaderos acuerdos de seguridad global y recíproca al fin de la Guerra Fría. Se pierde la ocasión de construir una sólida arquitectura de seguridad global que impidiera la erupción de grandes conflictos y guerras abiertas en la escena europea y en otros lugares del mundo. En cambio, los Estados Unidos, la nación escogida, excepcional, indispensable, el autoproclamado único líder planetario, decidió tomar otra senda que les llevase a detentar una hegemonía mundial incontestable, previniendo la emergencia de cualquier rival o competidor de peso, como podrían ser Rusia o China. Una suerte de pax americana fundamentada en un dominio de completo espectro, como lo denominan Chomsky o William Engel, entre otros. Estamos entonces en un momento clave de transformación de la OTAN en herramienta del imperio y de dominación global al servicio de los Estados Unidos. Una agenda de guerras y agresiones militares continuas que mayoritariamente se llevan a cabo contra pequeños e indefensos países como Afganistán o Irak, Libia o Siria o Serbia, cuando fue bombardeada en 1999, una campaña militar particularmente vil y cobarde llevada con impunidad desde el aire y al mar por los Estados Unidos bajo el manto de la OTAN, un castigo cruel, un monumental crimen de guerra contra lo que quedaba de la antigua Yugoslavia por su resistencia a ceder a los propósitos del imperio en la región. Tenemos además de esta agresión, esta fue la primera en la que la OTAN interviene expresamente. El bombardeo de Serbia, aunque se realizó con misiles crucero de los Estados Unidos lanzados desde el Adriático y con aviones y bombarderos norteamericanos, también algunos británicos, no sé si franceses, se hizo... No, espero que España no participó en el bombardeo de Dios mío, pues... ¿Seguro? Bueno, es una operación de agresión militar sobre un país completamente indefenso,
que se hace expresamente bajo el paraguas de la OTAN, ¿no? Y ante una amenaza inexistente, completamente, la Serbia, que estaba ya puesta de rodillas tras las guerras balcánicas, no era ninguna amenaza creíble para los Estados Unidos o para Europa, era si acaso una amenaza para sí misma. Bien, hay una consecuencia de esta intervención de la OTAN, que es la creación de un pequeño estado satélite en los Balcanes, Kosovo, para dar cabida a una de las mayores bases militares de los Estados Unidos fuera de su propio territorio, Camp Bondsteel. Esta es una obra del señor Clinton, ¿no? Demócrata, republicano, no hay gran diferencia, sobre todo en lo que se refiere a la política exterior o de defensa. Bueno. Perdón, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo explica usted que Serbia, siendo víctima de los ataques de OTAN, sea hoy miembro de la OTAN? Serbia no es miembro de la OTAN todavía. ¿No es candidato a ser miembro? Porque está Albania, sí. está Es candidato a la Unión Europea. ¿Qué quiere decir Albania, a la OTAN? Sí. No, a la OTAN no, es candidato a la Unión Europea. Las dos cosas van juntas. Ya, pero digo, entró Montenegro, por ejemplo. Es miembro pleno de OTAN. Albania. También están intentando meter a Montenegro. Que entonces era parte de Yugoslavia, de lo que queda de Yugoslavia, y también sufrió, en menor medida que Belgrado, pero también sufrió los bombardeos de la OTAN. Pero hay un movimiento muy fuerte de oposición a la entrada de Montenegro en la OTAN. Porque sería como una persona víctima de un abuso sexual que se case con su abusador, ¿no? Así es. Ese es el caso de Serbia y de Montenegro muy en particular. Bueno, avanzamos. Bueno, volvamos o retrocedamos un poquito al escenario europeo, en el que observamos un panorama de un continente sombrío, de un continente profundamente dividido, países ocupados por potencias extranjeras y distribuidos en esferas de influencia, ¿no? La parte liberal capitalista queda bajo la tutela estadounidense, mientras que la parte oriental socialista permanece bajo el control de la Unión Soviética. Es en este contexto en donde se plantea el proyecto de una Europa unida, con la idea principal de superar la depresión de la posguerra, la desalentadora devastación y división del continente, con el noble propósito de asegurar que una guerra de tales dimensiones nunca más vuelva a ocurrir, ni en suelo europeo ni en otro lugar. Así, el Consejo de Europa se instituye en 1949. Robert Schuman propone la creación de la Comunidad Económica Europea del Carbón y del Acero en mayo de 1950. Y en 1957 los 6 países firmantes del Tratado CECA dan un paso adelante con el Tratado de Roma, que abrió paso a la creación de la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea por el Tratado de Maastricht del 92-93 y la culminación de la actual Unión Europea por el Tratado de Lisboa de 2007-2009. ¿Cuándo y cómo este atractivo proyecto de una Europa unida comienza a desviarse de los nobles ideales definidos por los padres fundadores? Esto es un asunto complejo que los historiadores deberán estudiar y dilucidar de manera detallada. Lo que en este punto quisiera sugerir como hipótesis de trabajo es que un factor fundamental a tener en cuenta para explicar la desviación de la idea original, la desnaturalización del proyecto de una Europa unida, es la interferencia creciente de los Estados Unidos. La injerencia de los Estados Unidos en los asuntos europeos se hace ostensible a partir del momento en que advierten que el progreso hacia una Europa unida supone una amenaza a su propia hegemonía mundial, que a la larga acabará por socavar sus propios intereses estratégicos, comerciales, políticos, militares. Las cada vez más descaradas injerencias acaban derivando en una verdadera toma de control de los asuntos europeos por parte de los Estados Unidos. Este control se lleva a cabo por diferentes medios y a través de diversos conductos,
entre los que se encuentra como más principales y evidentes la OTAN o el Fondo Monetario Internacional, y más recientemente una herramienta peligrosísima que son los llamados tratados comerciales, que son cualquier cosa menos tratados comerciales, como dice Susan George en este libro Los usurpadores, que recomiendo, al estilo del TTIP, ¿no? Una ilustración de la naturaleza de la injerencia norteamericana en los asuntos europeos se muestra también, o aparece también en la política, acerca de la política de ampliación de la Comunidad Económica Europea, posteriormente de la CE y de la Unión Europea, particularmente en lo que se refiere en su expansión hacia el este tras la caída del muro. Hay un patrón que se revela con claridad meridiana al paso del tiempo y en el desarrollo de los acontecimientos. La admisión de un nuevo país al club de la CE-UE implica o conlleva como condición sine qua non convertirse en miembro de la OTAN. A menudo se trata de una rigurosa condición previa, expresa, como se observa, por ejemplo, en el caso de España. Veamos. Después del fallido golpe de Estado del 23 de febrero del 81, la prioridad del nuevo gobierno presidido por Calvo Sotelo es incorporar a España plenamente a Europa y al mundo occidental bajo el paraguas protector de los Estados Unidos, con quienes habíamos firmado los tratados de defensa que trajeron las bases militares de Torrejón, de Morón, de Rota, de Zaragoza a España, ¿no? Presumiblemente se trataba de prevenir los peligros de una involución política interna en España, como los que anunciaban las repetidas asonadas militares durante la primera transición. La forma de lograrlo para el presidente Calvo Sotelo y otros poderes principales del Estado, bien aconsejados por el amigo americano, era mediante el ingreso previo de España en la OTAN. Un objetivo que Calvo Sotelo logró de manera eficaz, muy rápida, durante el tiempo de este gobierno interino que estuvo al frente de los destinos de España. Sin embargo, lo más sorprendente a este respecto estaba por llegar. El Partido Socialista Obrero Español, como sabéis, que desde la oposición había objetado abiertamente y se opuso a la idea de meter a España en la OTAN, ganó con holgada mayoría las elecciones generales de 1982. El Partido Socialista recibió un mandato claro, que el partido vencedor de las urnas, que era el de bloquear y anular la decisión del gobierno anterior respecto a la entrada de España en la OTAN. Sin embargo, una vez en el poder, el gobierno encabezado por Felipe González fue cambiando de parecer gradualmente. El llamativo eslogan electoral "OTAN de entrada no", hacia una más pragmática y equívoca posición de que, bueno, tal vez, si España quiere convertirse en miembro de pleno derecho del club occidental capitalista, debería ser reconocida como una democracia liberal homologada. Mirando las cosas desde la perspectiva actual, ayudados por lo que hemos ido conociendo del asombroso viaje de Felipe González a través del espectro político ideológico, puede pensarse que quizá comenzase ya aquí, en 1982, durante los primeros pasos de su flamante gobierno, el proceso de su conversión en fiel y bien pagado servidor del imperio. Frente al pueblo y el electorado español, el cambio de parecer quedaría justificado a posteriori con los rápidos avances en el proceso de incorporación a la Comunidad Económica Europea. Esto fue posible sin duda a partir del compromiso gradual, semisecreto, con los poderes reales dentro y fuera del país, de que España se mantendría dentro de la OTAN. Un compromiso que el gobierno socialista, presidido por Felipe González, cumple con creces e incluso brillantez, hay que reconocerlo, mediante el audaz paso dado de convocar un referéndum sobre el asunto y ganarlo, aunque fuera mediante subterfugios y falsas promesas al electorado y al pueblo español que pronto quedarían incumplidas. Sea como fuere, el cambio de posiciones en el PSOE y en el gobierno de Felipe González, comprometiéndose a mantener a España en la OTAN, superando las importantes resistencias en el seno del gobierno y del partido, allanó el camino para la entrada de España en la CEE en 1986. El empeño de Felipe González se saldó con evidente éxito, en tanto que consigue doblegar la importante oposición interna dentro de su partido, así como persuadir, quizás mediante el engaño,
al electorado durante la campaña del referéndum de 1996. En todo caso, los términos acordados sobre la pertenencia de España a la OTAN, tal como se formularon en la propia pregunta presentada a la consideración del electorado, fueron más tarde descaradamente ignorados y revisados por el gobierno del Partido Popular cuando llegó al poder en 1996, consumando así un monumental fraude al pueblo español. Un fraude político que más tarde se amplía y completa, se redondea cuando el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero autoriza en 2011, con el pleno acuerdo del Partido Popular, entonces en la oposición, un aumento sustancial en el número de tropas estadounidenses estacionadas en España, con el propósito de instalar y gestionar una parte importante del llamado escudo antimisiles norteamericano en territorio español. Este sólido consenso bipartidista PP-PSOE fue renovado sin ningún aparente escrúpulo o dificultad 2 años más tarde, ahora con los papeles cambiados al frente de las instituciones del Estado, pues el PP estaba en el gobierno y el PSOE en la oposición, para permitir nuevos aumentos en el número de tropas estacionadas de los Estados Unidos, tropas de los Estados Unidos, no de la OTAN, de los Estados Unidos en España. El gobierno de España cede de nuevo a las perentorias exigencias de los Estados Unidos con la excusa de proporcionar apoyo logístico para llevar a cabo misiones e intervenciones armadas humanitarias y en favor de la seguridad global a lo largo y ancho del mundo, por ejemplo, para combatir la epidemia de ébola en África Occidental, enviando soldados. En fin, por si no había quedado claro, el último capítulo de la humillante subordinación de España al imperio, la consumación de una verdadera traición a los intereses nacionales y a la seguridad del pueblo español, perpetrada con nocturnidad y alevosía por los gobiernos del PP y del PSOE, se ha llevado a cabo este mismo año con la firma de un tratado Estados Unidos-España, convalidado por el Congreso en julio de este año y por el Senado en septiembre, cuando ya estaban prácticamente de vacaciones o acababan de llegar, con los votos de PSOE y PP, permite el establecimiento en la base aérea de Morón de la Frontera de hasta 3.500 soldados y personal militar estadounidense adicionales a los que ya tienen, con el fin de establecer en España una de las bases y cuartel general principales del llamado Comando para África del Ejército de los Estados Unidos, USAFRICOM, desde el cual unas bases desde donde llevar a cabo todo tipo de fechorías e intervenciones militares a lo largo y ancho del continente norteamericano y del Mediterráneo occidental. El continente africano. ¿He dicho americano? Bueno. África, bueno, sí, me refería a África. África Occidental. Ya caerán, ya. Sí. Todo esto en vísperas de la realización de las mayores maniobras llevadas a cabo por la OTAN en el Mediterráneo Occidental, las Trident Juncture, que acaban de terminar hace unas semanas, con la participación de unos 8.000 soldados de los ejércitos de España. Y esta es, amigos, la historia de un país, España, otrora orgulloso y celoso de su independencia, convertido en una verdadera colonia militar de los Estados Unidos y de la OTAN. Un país, España, que está siendo empujado sigilosa pero inexorablemente a la militarización de su economía y de su política exterior, al servicio de los intereses de terceros países. Y aquí podríamos dar algunas notas acerca de las compensaciones que España recibe de los Estados Unidos por la instalación del USAFRICOM en Morón, y la inversión de unos 30 millones de dólares en mejorar las instalaciones para el propio uso del ejército de los Estados Unidos. Comentábamos con mi mujer que la plausibilidad de esta idea esgrimida por la presidenta de la Junta de Andalucía, por ejemplo, y el presidente del gobierno español, de que se iba a crear mucho empleo en una región deprimida. Dijimos sí, probablemente los puticlubs y burdeles de la zona de Morón incrementarán su empleo, porque otro tipo de empleo, no sé. Por cierto, esta instalación de los 3.500 marines ha coincidido con un ERE que ha eliminado la mitad del personal español de la base de Morón. Y evidentemente, para atender a los 3.500 marines, lo que traerán es su propio personal civil o militar de los Estados Unidos. No van a contratar a españoles para esto. Aún más no les dejarán entrar en la base. A los españoles estará prohibido entrar, como en Japón.
No sé, porque sigue siendo nominalmente todavía una base conjunta. De utilización conjunta. De utilización conjunta, ¿no? En cambio, es curioso, no sé si os llegó esta noticia. Con esto voy a terminar la primera parte, me salvo toda una serie de cosas y después ya digo algo sobre la segunda parte de la charla. Pero quería... Espera que termine. Sobre la OTAN has dicho dos fechas. Una me parece que has dicho 1996. Yo creo que fue antes. No, el referéndum... Sobre la OTAN, ¿cuándo fue? Sí, en 1996. Sí. No, 1986. 86. Que fue cuando entramos en la Comunidad Económica Europea. No, en el 85 lo que se hizo es firmar el tratado de adhesión. Exacto. Pero la incorporación efectiva no se produjo hasta después de aprobada la permanencia de la OTAN mediante el referéndum. En 1986 también. Los dos procesos estaban perfectamente sincronizados, eso está claro. La integración efectiva en la Unión Europea no se produciría si España no se mantenía en la OTAN. Eso está meridianamente claro. En 1986 fue cuando se firmó el tratado. Sí, pero España entró... en 1985 se firmó el tratado, en julio, en el Palacio Real. En el Palacio Real, sí. Pero la entrada efectiva de España se produjo unos meses después. Bueno, venga. Sí. Y el referéndum en 1986. También. Bueno, quería llamaros la atención sobre la cuestión de en qué beneficia a España la vuelta de los americanos, del ejército norteamericano a las bases, que mediante el referéndum habíamos dicho que deberían abandonar. Pues aparte de las dudas que he expresado sobre estos beneficios para el empleo en Andalucía en particular, lo que sí sabemos y si van o no invertir estos 30 millones de dólares en mejorar las instalaciones de la base de Morón, lo que sí sabemos cierto es que España acaba de comprar con la firma con un presupuesto extraordinario, con una partida extraordinaria del presupuesto del Ministerio de Defensa, la compra de 5 drones, además drones Reaper de ataque, porque son drones de ataque. El Ministerio, para dorar la píldora, el Ministerio de Defensa español ha dicho no, que era para mejorar, por ejemplo, la vigilancia del tráfico. El tráfico, sí. Lo cual es ridículo. Eso se hace con drones que hasta puede fabricar España. Y desde su base en León, el aeropuerto de León, Alberto, ahora es también una base de drones en realidad. De uso conjunto, imagino, de España y de otros países de la OTAN, como el aeropuerto civil de Ciudad Real, que ha sido vendido mediante un proceso completamente fraudulento. Se les ha quitado a los chinos, que pretendían instalar un nudo para el transporte de mercancías a España y a otros países de Europa. Lo ha adquirido una empresa creada ad hoc en el Reino Unido, que dice que se establece con 300 millones de euros de capital, no es ninguna broma, para proveer de servicios a la OTAN, ¿no? Como de entrenamiento de pilotos de la OTAN, que ahora lo hacen en la base de Los Llanos en Albacete. Ahora tendrán, cuando se confirme finalmente eso, también aquí, a pocos kilómetros de Madrid, en lo que iba a ser un aeropuerto civil de Ciudad Real, ¿no? Bueno, en la adquisición de estos drones que provee la empresa multinacional del complejo industrial militar de los Estados Unidos, Lockheed Martin, le ha costado a España 350 millones de dólares. En fin, tenía también aquí una ilustración del vínculo, para mí evidente, entre la entrada en la Unión Europea y en la OTAN, refiriéndome al caso de Ucrania en particular, lo que ocurrió, estuvo a punto de ocurrir plenamente después del golpe de Estado de 2014, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? No he dicho, por ejemplo, otro dato, solo mencionarlo para quizás dejar claro que no estamos hablando de
conspiraciones, de cosas supuestas, de imaginaciones, de radicales sobre esta cuestión. ¿Sabéis cuántos soldados norteamericanos están todavía en Alemania? No sé cuántos años ya, 25 años después de la reunificación. ¿Sabéis cuántos soldados norteamericanos hay estacionados en Alemania? Un mínimo de 60.000 y hasta quizás 80.000. ¿Sabéis cuántas bases militares tiene Estados Unidos en Alemania? 170. Una buena parte de las aproximadamente 700 o hasta 1000, si incluimos a las bases secretas de drones, por ejemplo, en la península arábiga, de Arabia, sí, o en Arabia Saudí, que tiene los Estados Unidos por todo el mundo. Todo el mundo que los Estados Unidos divide, se reparte, desde la perspectiva de Washington, del Pentágono, el mundo se divide en 7 comandancias generales, a las cuales se ascriben todas las bases e instalaciones militares de los Estados Unidos por todo el mundo, pero también se ascriben los territorios de los países aliados, de los amigos, de los enemigos, incluyendo Irán y Rusia, por ejemplo, que pertenecen a uno de estos 7 comandancias generales. Eso es una ilustración increíble, si lo miras así un poco desde lejos, de las pretensiones, ¿no? Completamente hegemónicas, ¿no? de dominio y control mundial de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y bueno, voy a decir algo acerca del mundo, o el estado del mundo, tras los ataques de falsa bandera del 11 de septiembre de 2001, que supusieron, dar por parte de los Estados Unidos menos importancia a la herramienta que hasta entonces les había servido para legitimar su intervención en Latinoamérica en particular, la llamada guerra contra las drogas, ¿no? Que le permitía intervenir en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica, haciendo lo que les diese la gana, supuestamente combatiendo el tráfico de drogas, que tenía como destino los Estados Unidos, entre otros, ¿no? Se pasa entonces del esquema de la guerra contra las drogas a la guerra contra el terror, ¿no? Y parte de esta guerra contra el terror en los últimos años pues es la creación, la invención de lo que se llama ISIS, ISIL, Daesh, Estado Islámico. Una evidente invención de los servicios secretos de los Estados Unidos y de inteligencia del Reino Unido y de Israel. Y algunos servicios de inteligencia de Alemania, de Francia, actuando como comparsas, ¿no? Estamos entonces ahora plenamente en esta guerra contra el terror, particularmente contra el llamado Estado Islámico, con el capítulo muy importante que se está desarrollando en Siria y en Irak, que por cierto, aunque esto es una proyección hacia el futuro, quizás con la intervención de Rusia estemos en los primeros pasos de un completo vuelco de la situación en todo el Oriente Próximo, ¿no? Pero en fin, esto es nada más que una posibilidad que a lo mejor puede suponer finalmente un estado o una serie de estados, porque no solo es Rusia, es Irán, es China, un poco más en la sombra y discretamente, que les están diciendo a los Estados Unidos que ya basta, ¿no? Que están preparados para hacer frente a lo que para mí es realmente la mayor amenaza a la paz mundial, que son los Estados Unidos junto con su herramienta, la OTAN. Esta es la verdadera gran amenaza a una verdadera paz a nivel mundial, ¿no? Pero observamos en los Estados Unidos también algunos desarrollos muy preocupantes, ¿no? En la política militar de los Estados Unidos desde Vietnam, que como sabéis concluyó la guerra con la derrota del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Hasta entonces, hasta ese momento, Estados Unidos todavía tenía un ejército de recluta obligatoria, parte obligatoria, aunque ya había también muchos voluntarios. A partir de Vietnam
los cerebros del Pentágono pensaron que un ejército de esas características no era el que podía servir mejor a sus intereses, es decir, a los intereses ocultos de ese gobierno en la sombra que rige los destinos, para empezar, de los propios Estados Unidos y por extensión del resto del mundo. Y comenzó ahí una transformación gradual de los ejércitos de Estados Unidos en un ejército profesional, en un ejército de contratados, e incluso abriendo la puerta cada vez más a intereses privados, a las compañías privadas, para proveer servicios de inteligencia, secuestros, instalación de prisiones secretas en países, por ejemplo, de Europa, donde se tortura y se interroga, enhanced interrogation, ¿no? A estos prisioneros raptados en cualquier parte del mundo sin ninguna atención a cualquier proceso o orden judicial. Son procesos completamente extrajudiciales, completamente ilegales, que se ponen en manos, además, en buena medida, en manos de consultores y contractors privados, ¿no? La privatización de la guerra. Un desarrollo que, claro, tiene muchos detalles que no tenemos tiempo de analizar, pero es una cuestión que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Es decir, ya no son ejércitos del pueblo, de la nación, sujetos a controles democráticos, sino ejércitos privados o ejércitos oficiales de un Estado que en realidad sirven a los intereses ya sin ningún tapujo del complejo industrial militar o de las grandes multinacionales norteamericanas del petróleo y de la energía, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué intervienen en Irak? Es evidente por qué intervienen en Irak y a quién beneficia. Sabemos también a quién perjudica: a los propios soldados norteamericanos, a los iraquíes para empezar, a los niños y a las poblaciones más vulnerables mediante el embargo, los bombardeos masivos de las ciudades, etcétera. ¿Y todo eso para qué? ¿Eso beneficia al pueblo norteamericano? ¿A la gente común en Norteamérica? No, porque el ejército, el pueblo norteamericano es el que paga, por ejemplo, las facturas desorbitadas y multimillonarias que cuestan estas campañas militares al gobierno, al Estado de los Estados Unidos, ¿no? Y esa factura la pagan los contribuyentes norteamericanos. En el plano interno, sí, dime, Rebeca. También, bueno, quería dos preguntas, una relacionada con lo que estabas diciendo antes, pero esto que has dicho ahora, la guerra también interesa porque activa la economía. Un poco más, claro. más alto. Por favor. No, pero lo que te quería preguntar antes, pero como has cambiado de tema, no te he querido interrumpir, es que hay una percepción en que Estados Unidos, bueno, la OTAN y Rusia están atacando a un enemigo común en Siria. Esa es la percepción. Los Estados Unidos están atacando ¿a quién están atacando los Estados Unidos? Oye, perdonar, yo creo que más que nuestra propia charla es la difusión que tiene luego a través de las redes el vídeo que hacemos. Normalmente quizás es bueno que tú tengas esa flexibilidad de contestar a preguntas que nosotros hagamos levantándonos allí y hacerlas también en el micro. De acuerdo. Para que todo el mundo, porque si no queda muy raro el espacio en blanco, sí, él escuchando una pregunta que además ni siquiera nosotros oímos a veces. De acuerdo. Terminas de la primera parte y luego te vas extendiendo contestando las preguntas. Y después hacemos ya la tertulia propiamente dicha. Pero voy a coger una frase que ha dicho Rebeca, que es, pero bueno, la guerra sabemos que activa la economía. Desde luego, es uno de los factores que sostiene la economía de los Estados Unidos. Lo que pasa es que es una economía con unos sesgos tremendos que puede resultar en una verdadera catástrofe, ¿no? El hecho de depender de las continuas guerras. Por cierto, los Estados Unidos desde Vietnam
no ha ganado ninguna de las guerras que ha desencadenado. ¿Cómo es posible que un país tan poderoso como los Estados Unidos no gane efectiva y decisivamente ninguna de las guerras que inicia? Quizás es porque no están interesados en terminarlas. Quizás porque el objetivo es mantener la maquinaria militar y la maquinaria del complejo industrial militar bien engrasada, ¿no? Si de hecho un general, el general jefe de las fuerzas de la OTAN, que siempre es un general norteamericano en Europa, ya lo dijo cuando empezaron los bombardeos de la campaña esta de bombardeos hace casi 1 año y medio de Estados Unidos con una coalición de 60 países más. A mí me llamó mucho la atención una declaración de un general, este general norteamericano diciendo: bueno, esto lo iniciamos ahora, pero esto va para largo. O sea, como diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Tenemos la excusa para seguir interviniendo en el Oriente Medio sin límite de tiempo. Esto contrasta fuertemente con la opinión de un general español que está al frente de la oficina de España frente a la OTAN, de la OTAN frente a la OTAN y la Unión Europea en Bruselas, ahora no recuerdo su nombre, que decía, hablando este verano en un curso de verano del Escorial, se sorprendía, bueno, se indignaba, ¿no? Porque tratando de explicar a mí, por ejemplo, a una pregunta que yo le hice, ¿cómo es posible que esta guerra contra este elusivo Estado Islámico no progrese, no acabe? Y él dijo, en términos de guerra convencional, esto se resolvía en 2 semanas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién está interesado en que el Estado Islámico se mantenga? De hecho, desde que se inició la campaña hace 1 año y cuarto, el Estado Islámico no ha hecho más que consolidar sus posiciones, ganar territorio en Irak y después en Siria y hacerse más fuerte. Entonces, ¿a quién están bombardeando? ¿A quién están bombardeando, supuestamente bombardeando? ¿A quién están dando las armas? Al ejército libre sirio, que después se las pasa, al llamado fantasmagórico ejército libre sirio, que después se las pasa a Daesh, a Al-Qaeda, al ejército, al Estado Islámico. Bueno, Rusia en las 4 o 5 semanas que lleva ha hecho bastante más en ese sentido y por eso ha sufrido algunas de las represalias que conocemos que esa coalición de 60 países, ¿no? La guerra reactiva la economía. No sé si conocéis el famoso panfleto antibélico del general Smedley Butler, un general muy condecorado de los Estados Unidos que participó en campañas durante la Primera Guerra Mundial y que al terminar completamente desengañado de lo que había visto, estoy hablando de un general de un alto rango, escribió ese famoso panfleto War is a Racket, ¿no? La guerra es un negocio, ¿no? Y dice sin pelos en la lengua y ilustrándolo bien cuál es el negocio que está detrás de todas esas guerras desde la perspectiva de los Estados Unidos. Otro capítulo terrible es la guerra de los drones, ¿no? Es decir, todas esas campañas con aparatos no tripulados que se dirigen desde una cómoda habitación con una consola frente a un ordenador en Langley, Virginia, la sede de la CIA, o en Washington, D.C., que se graban y que se dedican a matar completamente al margen de cualquier proceso judicial, verdaderas ejecuciones sumarias extrajudiciales, ejecutadas por un gobierno, el de los Estados Unidos, con el visto bueno del presidente, que en las reuniones de su gobierno en los martes evalúan las llamadas killing lists que les pasa a la CIA y otros servicios de inteligencia del Pentágono, diciendo, bueno, a estos son los que hay que matar en Yemen, en Somalia, en Irak, en Siria, y después el operador, este joven operador experto en videojuegos, pues ejecuta la acción. Y las acciones que, como saben, suele tener graves daños colaterales. Por ejemplo, bodas, gente que está celebrando una boda, entre los árabes es muy típico disparar al aire, ¿no? Y imagino que esa es la razón por la que dice, estaban disparando y entonces ahí les enviamos un dron y machacamos a la novia, al novio y a 50 miembros del cortejo de boda. Bueno,
esta guerra de drones, Noam Chomsky de nuevo la ha calificado como verdadero terrorismo de Estado. O sea, es una forma fragante de terrorismo de Estado. Y yo me pregunto, ¿dónde están las Naciones Unidas para denunciar esta situación? Para tratar de poner freno a esta situación, no me lo explico. ¿Dónde están los movimientos antiguerra que tan importantes fueron en los años 60-70 para parar la guerra de Vietnam? O en 2003 en España, tratando de parar la inminente guerra o invasión de Irak, no lo sé dónde están. Esto parece como que no existe, como que es una cosa que no existe. Bueno, también podríamos hablar de los desarrollos preocupantes que llevan a la militarización del propio país, de los Estados Unidos, ¿no? Como por ejemplo la puesta bajo estado de excepción de toda una región metropolitana en Boston en 2012, con esta operación de falsa bandera que está perfectamente demostrado también durante el maratón de Boston, ¿no? Que curioso, ponen a todo el FBI, a todo el ejército, a la policía militarizada, dicen que toda la región de Boston la gente no puede salir de casa, que no vayan ni al trabajo ni nada, por un niño de 19 años, el hermano de uno de los supuestos terroristas que plantó la bomba en el maratón de Boston, herido. Además, porque estaba herido y se escondía, al parecer se escondió debajo de un bote en una de las riberas del río Charles en Boston, hasta que lo descubrió la policía. Mientras tanto, toda la región metropolitana de Boston estuvo bajo estado de sitio. Esto es incomprensible. Claro que muchos indican, bueno, esto es que fue una oportunidad para ensayar qué es lo que debe hacer, qué es lo que tiene que hacer la policía, los servicios de inteligencia, el ejército, en un supuesto caso de que se produce un ataque masivo terrorista en una ciudad, ¿no? Pero también ensayan técnicas de guerrilla urbana que suponen el tratar de controlar completamente a toda la población mediante técnicas estrictamente militares, ¿no? Volvió a ocurrir en el aeropuerto de Miami hace poco, que también por una supuesta amenaza de bomba paralizaron todos los vuelos durante 2 días. En Los Ángeles, a propósito del lanzamiento de 2 misiles con cabezas que pueden llevar cabezas nucleares, que también paralizaron toda la ciudad, en los aeropuertos, y además mostraron en un lanzamiento por de noche, cuando ya era oscuro, y otro a pleno día, dejaron bien claro a los ciudadanos de Los Ángeles, supongo que también el mensaje era para otros países, qué es lo que podía hacer el ejército de los Estados Unidos, lanzando estos misiles por encima, sobrevolando la ciudad de Los Ángeles. Bueno, ¿qué hacer? En estas lamentables circunstancias, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, creo que podemos contribuir o intentar contribuir a una sociedad civil bien articulada, cada vez más sólida, que se moviliza contra este estado de las cosas, ¿no? Un movimiento que frente a esta guerra perpetua, frente a todas estas continuas guerras, trate de promover la paz y la justicia, porque no hay paz sin justicia, ¿no? Tras analizar la idea, y documentar las causas raíz de la guerra y los crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad que se cometan en cualquiera de los casos, en cualquiera de las guerras presentes o ya pasadas, un papel importante lo pueden jugar los llamados tribunales Russell, como el creado para juzgar los crímenes cometidos en Vietnam. Estas iniciativas, que son ciudadanas, cívicas, normalmente las protagonizan personas de gran relieve público, intelectuales, como el filósofo Bertrand Russell. Noam Chomsky, entonces muy joven, también parece que colaboró muy activamente en los trabajos del Tribunal Russell sobre Vietnam. Es una iniciativa entonces ciudadana, fundamentalmente es al margen. Evidentemente evoca la ley internacional, particularmente las leyes internacionales y las convenciones relacionadas con la legitimidad de la guerra,
y como los convenios de Ginebra, pero desde luego, y más importante, y de manera más importante quizá, apelan estas iniciativas a valores humanos universales, a valores y principios humanos universales. Así que es que los llamados tribunales Russell deben diferenciarse, por supuesto, de las Cortes Internacionales de Justicia, como por ejemplo la Corte Criminal Internacional de La Haya, la ICC, que juzgó, entre otros, crímenes de guerras cometidos durante las guerras balcánicas de la antigua Yugoslavia. Hay también para este tipo de iniciativas ciertas referencias intelectuales y políticas muy importantes, ¿no?, que deben ser una inspiración moral y una inspiración ética. Me refiero, por ejemplo, pues a nuestro Bartolomé de las Casas, este dominico universal, que en el siglo XVI, en el contexto de la Nueva España, mantuvo una posición muy valiente en defensa de los indios de la Nueva España, sujetos a abusos coloniales de todo tipo por parte de España. Otra persona, creo que puede ser o debe ser una referencia moral y ética de inspiración para estas iniciativas, es, por ejemplo, Ho Chi Minh, ¿no?, que plantó cara frente a los abusos de imperialistas, primero de Francia y después de los Estados Unidos, que sustituyó a esta en todo el mundo, en esa parte del mundo, en el sudeste asiático en particular, ¿no? El Mahatma Gandhi, que se enfrenta con las armas de la desobediencia civil y con estrategias siempre no violentas al colonialismo británico y a la opresión de este imperio de los pueblos de la India. A Martin Luther King, que, como sabéis, jugó un papel muy importante en la articulación del movimiento pro derechos civiles en los Estados Unidos, que se plantó e hizo frente con sus sermones, con su autoridad como ministro de la Iglesia Baptista, ¿no? Era de una Iglesia Baptista, hizo frente a la discriminación racial y a la opresión, también usando métodos no violentos y que sufrían los afroamericanos en los Estados Unidos, usando métodos no violentos y de desobediencia civil. Nelson Mandela. Bueno, estos son mis héroes, quiero decir, alguno de vosotros preferiría quitar alguno y poner otro. Bueno, está bien. Nelson Mandela es otra figura de grandes dimensiones en su lucha durante muchos años contra el sistema del apartheid en Sudáfrica, contra todo este sistema de opresión racial que sufrían los habitantes originarios de esa parte del mundo. O también otra referencia de alguien menos conocido, para los que tengan, por ejemplo, una inclinación más o motivaciones más religiosas o cercanas a lo religioso, pues hay una persona, Thomas Merton, autor del libro The Seven Storey Mountain, que desde un convento se convirtió en un momento al catolicismo y se retiró a un convento en Kentucky, me parece, y desde allí desarrolló toda una labor muy interesante de reflexión, de contactos personales en busca de promover la paz y la justicia social, apoyándose principalmente en el diálogo interfaith dialogue, bueno, el diálogo entre confesiones religiosas, ¿no? Hay también algunos conceptos básicos en los que apoyarse, como por ejemplo el concepto ya más a nivel teórico, ¿no?, de cómo fundamentar teórica académicamente esta lucha que estoy proponiendo, que debería iniciarse o ampliarse, como el concepto de guerra justa, los conceptos de guerra, paz, justicia, la idea que ya expresé de que no hay verdadera paz sin justicia, el derecho a la verdad, ¿no?, y la necesidad de luchar contra la impunidad de los crímenes de guerra, de los criminales de guerra y de los criminales contra la humanidad. También la necesidad de buscar el sostenimiento de la memoria y de la reparación de las víctimas de todos estos conflictos y guerras.
Un papel importante, aparte de los tribunales Russell, lo pueden jugar, lo han jugado en Argentina, en Chile, en Sudáfrica, las llamadas comisiones de la verdad y de la reconciliación, ¿no? Bien, acabo con dos citas, una de Bertrand Russell: no somos jueces, somos testigos, nuestra tarea es dar a conocer a la humanidad estos terribles crímenes y unir a la humanidad en el lado de la justicia en Vietnam. Ese era, digamos, el lema que guiaba su iniciativa para el establecimiento de este primer tribunal. Y otra cita de un miliciano que combate en el Donbass contra la agresión del ejército y los batallones de castigo neonazis que operan de parte del gobierno de Kiev en el sureste, que es: la guerra es la mayor de las injusticias, porque no estamos luchando contra los culpables, los verdaderos culpables, esos que pagan, que incitan, que usan los medios de comunicación para hacer que la gente se vuelva uno contra otro. Estos son a quienes deberíamos combatir. O una cita de Bob Marley, un poco refiriéndose al destino trágico de Alexei Mozdovoi, después de haber pronunciado estas palabras proféticas: ¿por cuánto tiempo van a seguir matando a nuestros profetas mientras permanecemos al margen? Bueno, muchas gracias y perdón por... Ahora es el momento de preguntar desde aquí, porque así queda grabado. ¿Alguno? Venga, para acá. Son las 2 menos 18, ¿hasta qué hora nos quedamos? ¿Hasta las 2? Cuarto. Bueno, si hay interés, el día Nadie nos va a echar. Bueno, yo... ¿Se oye? Sí, sí. Ponlo encima de... No, se oye bien. Yo es repetir un poco la pregunta que te he hecho antes, ¿no? Y es que existe ahora mismo, yo creo, la percepción de que tanto Rusia como la OTAN están luchando por un enemigo común, y que es el Estado Islámico, que por cierto le hacemos un tronco favor al llamarlo Estado Islámico, porque no sé quién le ha dado ese estatuto de Estado. O sea, tan complicado es crear un Estado que de repente, de la noche a la mañana, en los medios de comunicación existía el Estado Islámico, un nuevo Estado, ¿no? No sé si esto, si tiene representación en la ONU, sí, porque vamos, es que es increíble, ¿no? Pero bueno, es eso, que hay esa percepción, creo yo, de que están luchando por un enemigo común. Y esto lo digo un poco porque ayer había convocada una concentración que lo que pedía era la no intervención, quiero decir, la no participación, ¿no? En la guerra esta de Siria. Pero claro, yo creo que la gente, mucha gente se pregunta, ¿y si no se interviene? Entonces este Estado Islámico pues va a hacer lo que le dé la gana, vamos, en ese territorio, ¿no? Y es que al final dices, bueno, este Estado Islámico ha sido creado realmente para configurar un nuevo mapa geopolítico en Próximo Oriente, y bueno, están actuando en Siria pues porque Siria es un aliado, digamos, o un amigo de Rusia, ¿no? Y entonces, pero claro, es que ahí hay un lío que me gustaría que lo aclarases, porque claro, ¿qué hace Rusia en Siria? ¿Qué es lo que nos están informando? Lo que nos están informando es que tanto Rusia como la OTAN están luchando contra el Estado Islámico. Pero... Eso es falso. Vale, pues dilo. Hay que ser más breves.
Bueno, yo creo que no se trataría solo de hacerme preguntas y yo responderlas, sino también puede haber intervenciones por vuestra parte, de algún discurso alternativo. Pero bueno, primero, Rebeca, digamos, a Siria no la atacaron porque eran amigos de Rusia, ¿no? A Siria la atacaron como a Libia, como a Irak, como a Afganistán, porque era un país vulnerable y como parte o etapa de la creación de lo que Pepe Escobar, que es creo, ¿de dónde es? De algún país de la América Latina, pero es un ciudadano del mundo que escribe desde Tailandia, denomina el imperio del caos. Bueno, es la teoría elaborada por Wolfowitz y otros del caos controlado. Lo que se trata es de crear guerras, conflictos, el famoso, digamos, el lema de todos los imperios desde Roma, divide et impera, ¿no? O sea, divide y gobierna, o divide y vencerás. Enfrenta a unos contra otros, a los chiíes contra los suníes. En fin, hay tantos ejemplos que ahora no me sale nada más que ese, vamos a quedarnos con ese. A unos países contra otros, ¿no? Y en este caos que se genera, el imperio, no, the empire rules, ¿no? The USA rules. Gobierna. A veces el problema es que parece que ese caos que se genera puede acabar, como dice Daniel Stulin en su reciente libro sobre el terrorismo yihadista, fuera de control, ¿no? Se les escapa el control, y eso es un poco lo que puede estar pasando, que a estos poderes en la sombra que tratan de generar este continuo caos, quizás se les ha ido la mano un poco. Quizás se les han ido las cosas, se les han escapado a su control. Y está claro que no preveían la intervención de Rusia. Porque lo que cambia este estado de cosas de manera decisiva es la decisión de Rusia de intervenir en Siria en apoyo y tras la demanda del gobierno legítimo de ese país, que es el gobierno de al-Assad. Además, acababa de ganar las elecciones hacía no muchos meses por una abrumadora mayoría, ¿no? Irak Siria ha sido objeto de una vergonzosa agresión por fuerzas interpuestas, protagonizada por los Estados Unidos, por Francia. Su ministro Laurent Fabius, dicen algunos analistas, dice a veces parece más el ministro de Asuntos Exteriores de Israel que el ministro de Exteriores de Francia, porque no parece que esté defendiendo tanto los intereses nacionales de Francia como los intereses nacionales de los Estados Unidos o de su aliado Israel, ¿no? Y además, en el contexto de Siria ha habido, y de Irak también, pero de Siria más claro, ha habido un curioso reparto de funciones, ¿no? Arabia Saudí y Qatar y otros de los estados del Golfo ponen el dinero del petróleo, sin fin, sin límite. Turquía pone la logística, y eso lo estamos viendo claramente estas últimas semanas, ¿no? La mayor parte de todos estos supuestos guerreros del Islam, falsos guerreros del Islam, entran por la frontera completamente permeable de Turquía con Siria, ¿no? Y los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido ponen la cobertura, digamos, político-legal y venden las armas a unos y otros, por cierto. Entonces, no hay problema. Cuando se trata de hacer negocio, no hay muchos escrúpulos. Y esa es la clara división. Y ahí tenemos a un país completamente indefenso, a un régimen. Es admirable lo que Siria y lo que el presidente Assad, que es una persona muy inteligente, ha hecho en estos 4 años ya de agresión
por todas partes, ¿no? Y con todos los medios y con todas las acciones abiertas y encubiertas, ¿no? Sabéis que estuvieron a punto de hacer una campaña como hicieron en Libia, como hicieron en Irak, de masivo bombardeo, de arrasar completamente el país, con la excusa de los ataques con armas químicas del régimen de Assad contra sus opositores, ¿no? Es una completa falsedad. Esas armas químicas las proporcionó Turquía o la OTAN a través de Turquía a uno de sus ejércitos mercenarios para culpar después a Assad. Pero esto además es que es curioso, tenemos una memoria muy corta. ¿Qué es lo que justificó la invasión de Irak en 2003? Las llamadas armas de destrucción masiva que supuestamente poseía el régimen de Saddam Hussein y que estaba dispuesto a emplear contra sus enemigos internos y externos. Se demostró después que fue un montaje de la CIA y con la colaboración del general que estaba entonces al frente del State Department. Clark se llama, ¿no? No, es afroamericano. Que además ha reconocido recientemente ¿cómo se dice? Que le engañaron completamente, que le manipularon y le usaron. Powell es un general de gran prestigio en la primera guerra del Golfo contra Irak, por lo de Kuwait, que le engañaron, le proporcionaron información falsa y le hicieron hacer este papelón de presentar supuesta evidencia de la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Saddam frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Esto de Siria es igual. Es decir, Siria está siendo el objeto de una agresión vergonzosa por todas partes, y es heroica la resistencia del pueblo sirio, del ejército árabe sirio frente a esta agresión. Lo que ha hecho Rusia es decir, basta ya. Y ha intervenido de la única manera que es posible intervenir en la situación del Oriente Medio y de Siria e Irak en particular, apoyando a los países, a las instituciones del Estado, no procurando su destrucción, porque lo que querían hacer en Siria es lo que hicieron en Irak, destruir, no solamente derrocar a Saddam Hussein, sino destruir el ejército. De hecho, lo primero que hicieron es disolver el ejército, y de estos polvos vienen estas consecuencias. Buena parte de los cuadros estrictamente militares del Estado Islámico, Daesh, ISIS, lo conforman antiguos oficiales del ejército de Saddam, que los dejaron sin pensiones, sin salarios y sin trabajo, cuando los norteamericanos entraron, y lo primero que hicieron es disolver el Estado, disolver el partido Baas, destruir el Estado iraquí y todas sus instituciones, y crear un enorme vacío de poder en el que surge todos estos grupos. Eso es lo que ha pasado. Los bombardeos. Vamos a ver, bueno, espera. La diferencia entre los bombardeos americanos y rusos. No se te oye, ven. Bueno, yo creo que convendría quizás profundizar un poco más en el papel de Israel en todo esto, que no es directamente un miembro, no sé si de la OTAN, pero que tiene un papel, yo creo, muy trascendental. No es casualidad que es a su alrededor, en toda una zona de influencia que Israel quiere tener destrozada, ¿no? El interés de destrozar las zonas está claro. Tú te cargas un país que tiene petróleo y luego hay que reconstruirlo porque tienen dinero para ello. ¿Quién lo reconstruye? Pues aquí estoy yo, ¿no? Y luego además necesitan vender ese petróleo barato para vender mucho petróleo, y eso forma parte, yo creo, también de una propuesta geoestratégica de reducir el precio del petróleo para perjudicar precisamente, qué casualidad, a Irán, a Rusia, a Venezuela, ¿no? Es decir, eso es una cuestión. El papel de Israel, que yo creo que habría que incidir más, es curioso cómo están saliendo lo más ocultos y lo más de rositas, cuando yo creo que tiene un papel muy determinante en toda la crisis de Oriente Medio. Y luego el asunto del terrorismo, que creo que deberíamos de profundizar más, ¿no? Tenemos datos que demuestran que en buena parte el terrorismo está financiado y organizado porque está al servicio precisamente de militarizar nuestra vida y de este complejo militar industrial. Es decir, que lo que se llama lucha contra el terrorismo es la mayor falacia
que cabe explicar en medios de comunicación, por cuanto es completamente al revés. Son las acciones terroristas las que están al servicio precisamente y no en contra, al servicio precisamente del poder en los países que supuestamente lo sufren. ¿Quieres salir? Que les damos otra. Y ya luego, es que voy a complementar esto. Sí, continúa. Sales, pero también Es que, vamos, lo que dice Manolo es que yo creo que nosotros, bueno, en Economía Sol tenemos una campaña casi desde el 2011 que se llama Desmontando Mentiras, ¿no? Y yo creo que hay aquí 4 grandes mentiras que habría que desmontar. Una mentira de carácter cultural, otra mentira de carácter económico, otra de carácter militar y otra de carácter político. Y yo creo que en eso nosotros divulgábamos un libro de Tariq Ali que escribió en su día que se llama La guerra de los fundamentalismos, donde Tariq Ali ya hablaba de cómo pues se habían cargado desde tiempos inmemoriales la posibilidad de que hubiese en Oriente Medio pues realmente una alternativa a todo lo que era esos fundamentalismos, ¿no? Lo que había sido para ellos el panarabismo y un fortalecimiento de todo lo que eran sus pueblos con alternativas verdaderamente laicas o vamos, totalmente fortaleciendo a sus pueblos y recuperando, digamos, el protagonismo en la definición tanto de sus políticas económicas, lo que era el petróleo y todo lo demás, ¿no? O sea, realmente era una construcción muy profunda que hubiera sido fantástica si no se la hubieran cargado, obviamente, con ayuda de todas las potencias occidentales y sobre todo Israel, efectivamente, que veían en ello pues una fuerza que se contraponía a su imperialismo, ¿no? Y entonces, digamos, dentro de esos ámbitos que nosotros intentamos desmontar, la mentira, por ejemplo, las guerras, ya en su día, que también lo has mencionado, la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, es una manera de enfrentar conflictos que tienen otro carácter mucho más profundo, más económico, más cultural, y que lo plantean en términos de guerra cuando realmente lo que estamos ahí es entre conflictos o luchas de carácter fundamentalmente económico, ¿no? Y que tendrían que tener una respuesta, por ejemplo, en el caso de las drogas, una respuesta de carácter sanitario, de políticas sanitarias y de políticas económicas mucho más profundas, ¿no? E igualmente ha pasado con el terrorismo y ya vemos cómo de ahí se derivan también pues aspectos que nutren las 40 los 40 principios del Gafi para luchar contra el terrorismo y las drogas, que fue el tema del blanqueo y una serie de políticas de criminología verdaderamente brutales para la mayoría de los países y que lo que sí han significado realmente es la intervención en casi todo el mundo, ¿no? Y luego en materia militar, te enviamos a ti, lo enviamos también a la lista de economía, un artículo muy interesante que mira por dónde lo escribió un militar que se llama Pedro Baños, en donde hablaba de esto que tú has comentado, ¿no? Como realmente la posibilidad de, si se quisiera, o sea, si realmente eso fuera el objetivo, realmente acabar con un supuesto, un falso Estado Islámico, pues es que militarmente habrían todas las posibilidades de hacerlo, o sea, lo acabarían en pocos días. Las armas con las que cuentan ahora las potencias son tan extremadamente, digamos, son tan descomunales que no tendría sentido una guerra en esos términos contra tal ejército del Estado Islámico, lo podrían acabar en pocos días. Y realmente lo que no están acabando, porque decían, pero si es que aquí lo que está en juego es el gran mercado de las armas, les interesa potenciar todo lo que es el mercado de las armas, los grandes armadores, digamos, los grandes intereses armamentísticos son los que están aquí, incentivando y encendiendo todas las partes del mundo. Además, lo que se dice, la guerra, digamos, el conflicto, el ataque o la inseguridad para lo que está en juego o lo que está en peligro es la cultura occidental, pues tampoco se sostiene, porque países como Nicaragua, como El Salvador, como Colombia,
Colombia o cantidades de países, pues no se ven de ninguna manera afectados por el supuesto fundamentalismo que se está, o digamos esa violencia que se está ejerciendo ahora mismo y que se está situando en Europa. Entonces no es verdad, nos quiere meter a todo el mundo en esa gran bolsa que se llama Occidente, cuando realmente los conflictos y los problemas que tienen otros países nada tiene que ver con eso. Pero de esa manera pues se consigue meter a todo el mundo en un mismo cajón y considerarles a su vez aliados en una guerra que ni siquiera está declarada y que no tiene esas características de conflicto. Y luego en cuestiones políticas, pues efectivamente, como decía, en cuestiones políticas militares, si se quisiera ahora mismo solamente comparar dónde están los recursos que está utilizando, y ahí se podría descubrir muy bien quién financió en su origen a todos estos grupos islamistas, pues se encontraría, como bien has dicho, pues a los servicios de inteligencia de los países más armados, ¿no? Y luego también se vería que si se quisiera acabar, por ejemplo, cómo sacan, nos develaba Pedro Baños en ese artículo, ese militar, cómo para supuestamente financiarse tienen que vender, digamos, en el mercado negro hasta 2.000 millones de euros en petróleo. Eso lo tienen que sacar por algún sitio, y eso obviamente está plenamente identificado por dónde sale. Bastaría simplemente con bombardear los camiones por donde sale el petróleo y acabarían claramente en cuestiones de horas con la financiación del Estado Islámico. Entonces que no quieren sacar eso sí, bueno. Y entonces la cuestión sería esa, cómo realmente no se quiere, de dónde viene el conflicto, que es realmente un conflicto y que realmente las declaraciones de guerra obedecen a los intereses de la industria armamentística, y cómo culturalmente nos lo están vendiendo a todos como un ataque a Occidente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Te dejamos a ti? Hay 3 o 4 personas que quieren... Pero que intervenga un poco. Solo una cosa muy breve. En cuanto a que poder probar, está perfectamente probado. Y además Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ya lo ha dicho, incluso en el G20, incluso en su famoso discurso en las Naciones Unidas, y ahora con pruebas, digamos, sobre el terreno incontestables, ¿no? El gran negocio del expolio del petróleo iraquí y sirio, de ese gran expolio se está beneficiando Turquía, es decir, el hijo de Erdogan, que está al frente de la compañía petrolífera, que aparece a $20 este petróleo ilegal prohibido a $20, y después lo vende pues a 50, 40, 60 o 100, como hace unos años se vendía, ¿no? El propio hijo de Erdogan está al frente de esa empresa. El cuñado de Erdogan, el yerno de Erdogan, está al frente del Ministerio de Energía de Turquía. Es un asunto de familia, Perfecta, y está perfectamente demostrado. Estas caravanas enormes de camiones cisterna llevando el petróleo a Turquía a través de la... Oye, me faltaba una pregunta. ¿Por qué no atacan los terroristas a Israel, que teóricamente es un Estado imperialista y además enemigo formal? El Estado de Israel, y son 4 palestinos, en Kunduz, no es una casualidad, no fue una casualidad, ni fue una acontecimiento de pronto. Qué pena, un hospital de la Cruz Roja. No, Estados Unidos desde Vietnam lo viene haciendo. O sea, la guerra, lo que ocurrió en Vietnam, quiero decir que todavía tiene mucho que decirse. Con el agente naranja, los desfoliantes estos químicos que han dejado un desastre humanitario de enormes dimensiones. Pero se dedicaban también a bombardear aldeas donde no estaba el Vietcong. El Vietcong no se quedaba ahí para que le bombardeasen. Los guerrilleros del Vietcong estaban en la selva. ¿Y quién quedaba en las aldeas? Los niños, los ancianos, las mujeres, y estos, bueno, conocéis la infame matanza de My Lai, pero también se dedicaban sistemáticamente a destruir las infraestructuras civiles, los depósitos de agua, los silos de grano. Esto lo han estado haciendo en Siria. En Siria, cuando empezó la campaña esta supuestamente de Estados Unidos y los 60 aliados, ¿sabéis qué bombardeaban? Bombardeaban silos de grano, depósitos de agua.
las infraestructuras del Estado sirio. Y decían que estaban que querían, digamos, cortarle los pies cortarle la hierba bajo los pies a los del ISIS. Qué absurdo. Infraestructuras absolutamente, bueno, es que parece que como no es posible, estás inventando, ¿no? Eso es lo que hacían. No estoy de todo de acuerdo con lo que se ha dicho aquí hoy. Sarajevo también era un pueblo indefenso y atacado por los serbios, pero no quería participar en este ahora. Mi percepción siempre de la política exterior de Estados Unidos es que es fascista. Da igual si está un gobierno demócrata o republicana. Entonces, España, la dictadura de Franco, fue realmente sostenido por los americanos a cambio de los bases militares de lo que se llamaba en aquel tiempo el soft underbelly de Europa, es decir, las tripas blandas de Europa. Estamos tratando ahora de la Guerra Fría. Para mí la Segunda Guerra Mundial, empezó aquí en Madrid el 18, bueno, no exactamente en Madrid, el 18 de julio del 39, del 36, perdón, sí, conozco la historia, gracias, y acabó con la caída del muro en el 89, porque la verdadera, la guerra violenta que terminó en el 45, sin embargo, seguía hasta el 89 y yo me acuerdo haber vivido la crisis de los misiles en Cuba en el 62 creo que era, y el mundo estaba a punto de guerra, es decir, los misiles nucleares en Gran Bretaña estaban salidos de sus silos expuestos para disparar. Entonces, la crisis de los misiles fue debido a que la Unión Soviética dio una respuesta a la implantación de misiles nucleares en el país de su aliado, que era Turquía. Entonces, los rusos querían dar una respuesta, porque claro, misiles nucleares a cientos de kilómetros de su frontera, querían dar una respuesta. Pues, milagrosamente estamos aquí hoy en día porque no se empezó esta conflagración. El OTAN siempre ha tenido un comandante americano, siempre. Y siempre ha sido el brazo armado de Estados Unidos en Europa, en la Guerra Fría. Y cuando se disolvió el Pacto de Varsovia, se debía haber disuelto el OTAN. Si verdaderamente era simplemente un conjunto de países defendiéndose contra el enemigo, que en aquel tiempo eran los malos, los comunistas, entonces es una falacia, no ve que hoy en día Turquía, que sigue siendo, aunque es suní, igual que el Estado Islámico, pues eso pasa, y el Estado Islámico está muy bien financiado por control de ciudades, y también las refinerías y sitios de petróleo están muy bien financiados. No va a terminar con ella con el bombardeo de unos cuantos camiones. Turquía ahora ha derrumbado, que es un país de la OTAN, sigue siendo el aliado de Estados Unidos, ha derrumbado un avión ruso como si fuese un combate, si fuese un combate. Ahora el gobierno de Turquía ha prohibido la entrada de aviones turquíes en Siria, porque a sabiendas que van a ser derrumbados.
cuando están vistos por los rusos, que tienen ahí se vuelven porque están defendiendo al gobierno de Assad, ¿vale? No es cierto, y el Occidente, el OTAN, tiene y siempre ha tenido una política muy agresiva en Ucrania y otras partes del mundo, y también en Siria, que quiere derrumbar a Assad, entonces financia grupos en oposición a Assad, que no es el Estado Islámico, evidentemente. Yo no sé si es cierto que el Estado Islámico está financiado por Occidente, pero ahí hay los principios de lo que puede ser otra conflagración mundial, que no se limita al Medio Oriente, porque es muy serio lo que ha pasado en estos últimos días, que se ha derrumbado y se han muerto 2 pilotos de un avión que no se defendía, simplemente fue derrumbado porque supuestamente cruzó la frontera. Yo creo que un avión cruzando una frontera en la situación que hay en Siria no es excusa para derrumbarlo. Fue hecho a propósito y eso ha producido una situación muy seria. Gracias. Él quiere hablar y terminamos si queréis. Oye, pero más... A ver, ¿se puede acercar esto? No hace falta que os levantéis. no, es que quiere salir ahí. Quiere salir ahí. A ver. Pero no pillo el sonido, hombre. Sí, bien. No, vamos, lo que es evidente es que no se puede hablar de todas estas guerras, sin hablar a la caja de Pandora, que es el sistema capitalista, y que no se pueden entender sin lo que es el sistema capitalista, ¿no? Que es el que tiene que promover, porque todos los males que hay en este mundo nos llevan al sistema capitalista. Entonces, ahora mismo. Entonces, yo quería además hablar de una serie de cosas que no se han hablado, pero que yo tengo cierta documentación sobre ellas. Por ejemplo, no se ha hablado del 11M, del atentado del 11M, en la que yo, pues también, porque como decía Marx, decía que no se puede entender determinados ataques sin la aquiescencia del imperialismo, del gran poder mundial. Pero no del Partido Republicano, sino del otro partido. Bueno, sería muy amplio. Yo podría traer aquí una serie de informes, ¿no? Y que, bueno, en combinación con Europa, intentó cambiar el gobierno, por ejemplo, de España, ¿no? O sea, aunque nos parezca sorprendente lo que estoy diciendo, porque nos parece sorprendente, y yo tengo fuentes de eso, ¿no? O sea, que sería un debate muy largo, el poder que tienen los Estados Unidos en el mundo, del poder enorme, y por supuesto el derribo del avión de Ucrania, ¿no? El derribo del avión de Asian Airlines, ¿no? Que claramente eso huele a actuación del imperialismo, que hay cosas un poco bastante sospechosas en ese caso, ¿no? Bueno, pues nada, era para ampliar la información. Aurora, este papel deberías hacerlo tú, ¿no? No, tú digamos, de dar las palabras. Un momentito, yo creo que ya es que no si no había nadie me ha se pedido produce más. un monopolio que... Un momentito. Liliana, informamos de la siguiente. No, pero a lo mejor él tiene que cerrar un poco. Que hable tu compañero. No quiere mi compañero hablar. Mi compañero ya se quiere ir, pero porque tenemos que irnos. Bueno, quería decir una cosa que me he quedado, ya no sé de quién fue la intervención, respecto al papel de Israel. Yo siempre me he preguntado, pero desde hace tiempo, incluso antes de pronto meterme en este activismo en el que ahora me encuentro, pero mirando así como solo desde lejos y por ejemplo, sin ninguna animosidad contra los Estados Unidos, porque yo he estado en varias universidades norteamericanas, ha sido muy bonito y muy interesante este privilegio de estudiar en Berkeley, en Harvard, en Chicago, y yo no soy una persona anti-norteamericana,
¿no? Pero claro, al mismo tiempo procuro tener un poco de respeto conmigo mismo, ¿no? Y un respeto que también tiene una dimensión intelectual, es decir, que no estoy dispuesto a tragarme cualquier mentira y que me hago preguntas respecto a las cosas. Y viendo lo que pasaba en general en el mundo, pero particularmente en el Oriente Medio, yo siempre desde hace mucho tiempo me preguntaba, pero vamos a ver, ¿quién es? ¿Los Estados Unidos haciendo la política de Israel? Es decir, lo que le conviene a Israel en el Oriente Medio, ¿o Israel al servicio de los intereses de los Estados Unidos en el Oriente Medio? Todavía no he podido descifrar por completo la pregunta. Por cierto, que hay un punto intermedio a tener en cuenta para entender la relación muy especial entre Israel y los Estados Unidos, que son los poderosísimos lobbies judíos en Estados Unidos que dominan la agenda o los principales aspectos de la agenda política norteamericana. El señor Netanyahu pues se va cuando es conveniente a los Estados Unidos para hablar con los lobbies o con los comités respectivos del Senado o del Congreso, y ni siquiera va a visitar a Obama en la Casa Blanca para decirles lo que tienen que hacer. Así, para decirles lo que tiene que hacer Estados Unidos para defender los intereses de Israel, que es la pieza clave. O sea, la pieza clave de lo que ocurre, aparte de estas consideraciones sobre quién influye en quién o quién hace el juego a quién, la pieza clave en el Oriente Medio es Israel. Israel es un estado sitiado, digamos, bajo sitio en cierto modo, rodeado de países potencialmente enemigos árabes, a los que además tienen muchos agravios desde la creación del Estado de Israel y todo esto. ¿Y cuál es la política básica? ¿Cuál es la estrategia básica del Estado de Israel? Del Estado de Israel. Hablo del Estado de Israel, no de los israelíes. Porque entre los más clarividentes y críticos de lo que ha estado haciendo Israel en Gaza, en Palestina, entre los más acerbos críticos son israelíes. Y los más acerbos críticos de la política norteamericana son norteamericanos, o judíos norteamericanos, como el señor Chomsky, por ejemplo. O sea que vamos a diferenciar, estamos hablando además de una parte predominante sin duda del Estado de Israel, porque el señor Isaac Rabin lo asesinaron por intentar cambiar estas cosas, ¿no? Un gran líder que luchó en todas estas guerras y que fue general también, ¿no? Fue Rabin. Y lo asesinaron por oponerse a ese Estado dentro del Estado, a ese Estado oscuro. Ahora hablo de Israel, que veía que el presidente Rabin iba a hacer algo que no les convenía a ellos. Bueno, yo creo que la política básica de Israel es eso: divide y vencerás. O sea, enfrenta a unos contra otros, a Egipto contra Irán, a Irán contra Siria, a Siria contra Irak, a los chiíes contra los suníes, etcétera. Y claro, en todo este caos del Oriente Medio, pues nuestros intereses pueden ser promovidos más adecuadamente. Uno de los capítulos, o yo diría subcapítulos, en esta historia del Oriente Medio reciente es la vuelta de Francia y del Reino Unido, con esas cosas. ¿Os acordáis del pacto Skype-Picot, ¿no? Pues de repartirse el Oriente Medio? Es que ahora lo que estaba ocurriendo con el señor Laurent Fabius, por ejemplo, es que era, pero claramente, una idea de, bueno, vamos a ver. Claro, ya entendemos que el amo aquí realmente es Estados Unidos y su aliado Israel, pero a ver si podemos conseguir una parte del pastel del Oriente Medio, recordando nuestra posición a principios de siglo, ¿no? Y claro, eso es bueno, parece que Hollande finalmente se ha dado cuenta de dónde se estaba metiendo y está intentando rectificar. Me parece que es un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Hasta el propio Cameron parece que ya está cambiando, ya se ha dado cuenta que no es posible, que Rusia es el game changer, que lo ha cambiado todo y tratan de salvar los trastos. Hasta el señor Cameron ya está ofreciendo las empresas del Reino Unido para la reconstrucción de Siria. Dios, qué desvergüenza. Dios, ellos han destruido y ahora quieren participar en los beneficios de la reconstrucción. Es extraordinario. Es el neoimperialismo, el viejo imperialismo que retorna al Oriente Medio, ¿no? Bueno.
nada, yo creo que ya hemos terminado, ha sido una sesión extraordinaria, te agradecemos muchísimo, a mí por lo menos me ha valido muchísimo. Gracias a Aurora en particular, que ha sido la culpable de esto. Yo os agradezco sinceramente el haber tenido la ocasión de desahogarme con vosotros y os pido perdón si en algún momento he abusado de ese privilegio de contaros lo que me preocupa. Muchas gracias. Herramienta conveniente para intervenir a su arbitrio más allá de su jurisdicción y de su territorialidad, contraviniendo además flagrantemente su misión defensiva estatutaria y fundacional. Y esto queda bien patente además, por otro lado, ante el silencio o complicidad incluso de organizaciones como las Naciones Unidas. En el momento en que se produce o decide Estados Unidos, y acompañado de sus aliados, entre comillas, de la OTAN, invadir países como Afganistán en 2001, Irak en 2003, etcétera, etcétera, ¿no? También observamos en este contexto la transformación de la OTAN, como he dicho, en un instrumento de agresión al servicio del imperialismo americano, con los masivos bombardeos llevados a cabo contra países soberanos como Yugoslavia, Serbia en 1999, Libia en 2011 y lo que estuvo a punto de ocurrir con Siria en 2013 y que viene ocurriendo desde 2011, una vez acabado la operación en Libia, pues trasladaron a sus ejércitos islamistas, falsos ejércitos islamistas, para continuar una labor similar en otro país árabe, Siria. Retornando al ámbito europeo, no deben pasarse por alto dos circunstancias importantes en lo que se refiere a las transformaciones de la misión de la OTAN, tal como se define en la práctica, sino en sus estatutos. Se trata de un conjunto de hechos que son el resultado visible de la implementación de una agenda oculta o en todo caso no expresamente articulada de la OTAN. En primer lugar, el sombrío capítulo de los anales de las actividades subversivas verdaderamente terroristas, terrorismo de Estado, como lo denomina Noam Chomsky, en un libro hecho junto con André Vilcek, que son promovidos actividades subversivas terroristas. Anteayer en Turquía hemos tenido unos 2 o 3 ejemplos, la masacre de Ankara, el asesinato de este líder, de este abogado, además activista por la paz y por la reconciliación en Turquía, que ha sido vilmente asesinado probablemente por una de estas unidades Stay Behind promovidas por la OTAN, ¿no? Pero es un capítulo muy largo, el de estas actividades subversivas terroristas promovidas por ciertos aparatos en la sombra o estados profundos dentro de los estados de países jóvenes, que son los Estados Unidos de Norteamérica, en el desencadenamiento de la mayor parte de las guerras que afectan y afligen a la humanidad durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y en la segunda parte lo que trataré es de responder a una famosa pregunta solemne que hizo un tal Vladimir Ilich Lenin: ¿qué hacer? Frente a estas circunstancias, este estado de las cosas en el mundo que no nos satisface y que nos llena de gran preocupación, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Y en esa segunda parte la presentación girará en torno a la idea del papel que pueden jugar los llamados tribunales Russell, evocando el primero de ellos que se creó, que se estableció para juzgar a los Estados Unidos por los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo de Vietnam. Ha habido otros tribunales Russell con esta misma idea. El último de ellos, o el penúltimo, es el conformado en 2012-2013 para juzgar al Estado de Israel por los crímenes cometidos en Palestina y en Gaza muy en particular, ¿no? Bien, a lo largo del siglo XIX
los asuntos mundiales estaban dominados por las grandes potencias coloniales e imperiales de Europa, Gran Bretaña, Francia, Austria, Alemania, que rivalizaban y competían entre sí por los recursos del mundo. Y esta rivalidad y esta competencia alcanzó su apogeo a finales del siglo. Este es el trasfondo también en el que llevó a Europa a la guerra y a la catástrofe durante los años 1914-1918. Es el escenario sobre el que se representa el primer acto en el dramático declive de la hegemonía mundial de Europa. El segundo y último acto de la apoteósica caída de Europa como eje del poder mundial ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que de nuevo tuvo al continente como su principal teatro de operaciones. La Segunda Guerra Mundial, la primera, pero en mayor medida la segunda, trajo consigo una destrucción material sin precedentes y se cobró un precio terrible en vidas humanas. También condujo al primer holocausto nuclear provocado por la decisión arbitraria del gobierno de los Estados Unidos, de su presidente Truman, de probar las recientemente construidas bombas atómicas sobre la población civil indefensa de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Al tiempo, lo que se trataba, desde la perspectiva, imagino, del poder norteamericano, es demostrar a su gran aliado en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, la ventaja que a partir de ese momento le proporcionaba el hecho de tener la bomba atómica, ¿no? Bueno, como consecuencia de la guerra, de estas dos guerras, la segunda en particular, Europa, incluida la Unión Soviética en particular, quedó completamente devastada, y esto sentó las bases para el predominio de los Estados Unidos, dado que su territorio se mantuvo al margen de los desastres de la guerra. De hecho, su economía y su producción industrial se beneficiaron enormemente de la misma, de principio a fin. La consecuencia es que Europa occidental, Europa en general, y por extensión el mundo, se hizo completamente dependiente y acabó cada vez más subordinada a los Estados Unidos en todas las dimensiones fundamentales: económica, política, militar, incluso cultural, ¿no? Y este giro de las cosas se reforzó con el establecimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1949, la OTAN, cuyo fin expreso era hacer frente, estoy hablando de 4 años después de terminar la guerra, el fin de la OTAN es hacer frente a la amenaza percibida o declarada que procedería de su antiguo aliado circunstancial, en cierto modo, durante la guerra a la Unión Soviética, por la escasa disposición de esta a ceder ante la nueva configuración del orden mundial presidido por los Estados Unidos de América. Con la creación de la OTAN, los Estados Unidos, acompañados por sus fieles y obedientes aliados occidentales europeos, subieron de este modo la apuesta estratégica en su confrontación con la Unión Soviética y declararon la inauguración oficial de la llamada Guerra Fría. En realidad, la hostilidad hacia el poder ruso-soviético venía de mucho más atrás y se intensificó tras el triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917, revelándose de manera muy evidente, por ejemplo, también más adelante en el contexto y escenario de la Guerra Civil de España de 1936-39. La desconfianza y abierta hostilidad de la URSS hacia la URSS queda meramente en suspenso durante los años de la Segunda Guerra, a la espera de un desenlace que tal vez resultase ser más favorable o esperado, no el más favorable o esperado por algunos de los poderes hegemónicos en la sombra del llamado mundo occidental. La OTAN, bueno, no seguiré estas sugerencias. Entonces, ¿qué es lo que esperaba en Occidente? ¿Qué es lo que esperaba Estados Unidos y Occidente en cuanto al desenlace de la guerra? Porque esto nos llevaría muy lejos y pero si a alguien le interesa saber qué es lo que tengo en mente, lo puedo explicar si hay alguna pregunta.
La OTAN nace oficialmente como una organización político-militar para la defensa de sus miembros contra cualquier agresión exterior. Sin embargo, es interesante observar que a lo largo de todos estos años de su historia, el fundamental artículo 5, que exige a los Estados miembros acudir en ayuda de cualquier otro miembro sujeto a una agresión armada, ha sido invocado de manera expresa una sola vez. Y lo hizo Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Este llamado a la solidaridad de los aliados atlantistas, por parte, por cierto, de un agresor que era complicado identificar, ¿no? Que no tiene un territorio, que no tiene un gobierno, ¿no? Y por lo tanto, ¿a quién van a dirigir, digamos, sus acciones militares la OTAN para defenderse de esta agresión? Es una cuestión sobre la que merecería la pena extenderse, ¿no? Este llamado, en todo caso, a la solidaridad de los aliados atlantistas ante los retos del terrorismo internacional involucra de manera efectiva o abre, digamos, una nueva fase en el papel de la OTAN al comienzo del tercer milenio, ¿no? Al involucrar de manera efectiva a los miembros de la alianza en la etiquetada guerra global contra el terror. Una ignominiosa guerra de objetivos difusos, indefinidos, inaprensibles, en la que el terrorismo islamista se convierte en el fantasmagórico pero conveniente enemigo mutante que sustituye a la ahora inexistente amenaza ruso-soviética o soviético-comunista. De manera que la estrategia de la guerra perpetua, sin fin ni propósito definido, salvo el propio mantenimiento de las actividades bélicas abiertas y encubiertas y la extensión del caos y la destrucción que las acompañan, pueda seguir implementándose. Como parte de la guerra global contra el terrorismo, sin límites temporales o espaciales, pronto veremos a los Estados Unidos y a la OTAN, a utilizar a la OTAN como herramienta. No, pero bueno, soy Andrés Barrera González, profesor de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Alto, porque me ha citado por un lado a Noam Chomsky, que es uno de mis favoritos pensadores, y también estoy muy de acuerdo con esa idea de vincular la reflexión con la acción. Y por otro lado me ha dicho que antes que yo aquí estuvo hablando Joseph Stiglitz, que es también otra persona, creo, muy importante, un gran pensador, un gran economista, también una referencia, creo que moral y política para los movimientos, digamos, antiguerra, entre otros, ¿no? Contra la guerra, que es uno de los ejes de la presentación que yo voy a hacer. Y estoy, mientras os hablo, calculando cómo hacerlo, ¿no? Y cómo empezar, porque la manera en que se empieza suele determinar la manera en que se desarrollan las cosas y se concluye. Y a lo mejor necesito un poco vuestra ayuda o opinión en saber si lo que queréis es que os dé una clase como les doy a Paul Roger o a Rebeca cada día y podríamos estar aquí una hora o una hora y media o dos, que creo que nadie quiere que eso ocurra, sobre todo con el día tan bueno que hace. O bien si hacemos una especie de tertulia, y yo lo que haría es introducir esa tertulia de la manera más breve. Bueno, quizás me extendería más de lo que es habitual en una cosa de ese tipo. En todo caso, sentíos completamente libres para en cualquier momento interrumpirme, que me vendría muy bien para hacerme una pregunta o para hacer que recapacite un poco sobre el ritmo de mi charla, o incluso para hacer alguna sugerencia de cómo se pueden hacer mejor las cosas. Por favor, hacedlo. Yo me siento entre amigos, me siento entre personas que tienen, imagino, todas las mejores intenciones de que lo que hagamos aquí hoy sea útil para todos, ¿no? Para la reflexión y eventualmente para la acción. Lo que haré será dos cosas, o esta presentación tendrá dos partes. En primer lugar, haré una evaluación o un análisis, digamos, muy somero,
muy telegráfico de las causas de las guerras y me centraré en un primus